Ok, pues les comentaba que, bueno, después de saludarlas y demás, me da mucho gusto que estemos aquí. Les comentaba que, pues, el libro de Primero de Samuel es la continuación, perdón, el libro de Segundo de Samuel es la continuación del primero. Y bueno, o sea, como comentamos la clase pasada, en la Biblia hebrea, estos libros no están separados, están juntos, pero bueno, se separaron después en el Talmud judío, ¿verdad? Quiero que hagamos una oración antes de empezar, para que Dios nos hable, para que sea su palabra la que nos transforme día con día y pues demos fruto en abundancia como el Señor quiere que lo demos, ¿verdad? Padre, en esta mañana te damos gracias por este día, Señor. Gracias por tu palabra que siempre nos anima, nos consuela, nos levanta, Señor, nos edifica, Padre. Tu palabra parte, Señor, hasta los tuétanos, mi Dios. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a ser sabias, Señor, que tu palabra penetre en nuestro corazón, mi Dios, y que podamos dar fruto, Señor, ese fruto en abundancia, Señor, que podamos ser hallados con fruto en abundancia, Señor, para tu gloria y tu honra, Padre. Sé tú hablando a través de mí, Señor, que no haya palabras, Padre, que no vengan de ti, Señor. Sé tú guiándonos, sé tú guiando mi boca, Señor, sé tú guiando todo esto, Señor, que se va a dar el día de hoy, Padre. Y te pido, Señor, que esta palabra dé fruto en mis hermanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Y pues bueno, pues vamos a empezar con el libro de Segundo de Samuel. Y bueno, pues como les comentaba, el libro de Primero y Segundo de Samuel, que originalmente formaban un solo libro, fueron divididos en dos libros durante el siglo tercero antes de Cristo. El Talmud judío afirma que Samuel escribió la primera parte del libro, que son de Primero de Samuel, del 1 al 24, y que Natán y Gad escribieron el resto. Esto lo pudimos ver también desde la clase pasada. Esto está en Primero de Crónicas 29-29. Y también comentamos que la idea de que haya varios autores no resta en nada a la unidad de los libros ni a la doctrina de la inspiración. Los eventos de Primero de Samuel abarcan aproximadamente 100 años y Segundo de Samuel otros 40 años, que fue el tiempo en el que estuvo reinando el rey David. Por lo tanto, la fecha de su escritura es el año de 1900, perdón, el año de 975 antes de Cristo aproximadamente. Este libro de Segundo de Samuel es realmente una continuación del libro de Primero de Samuel. En la Biblia hebrea, como les comenté, estos libros no están divididos. El propósito del libro de Segundo de Samuel es proseguir el relato del desarrollo de la monarquía en Israel. Segundo de Samuel es el registro del reinado de David, quien fue el rey más grande de Israel. Este libro también presenta la historia de los éxitos más grandes del rey David y también sus fracasos más trágicos. Lo vamos a ver ahorita. En este libro también vamos a ver el pacto davídico en su contexto tanto histórico y vamos a ver también sus elementos. El bosquejo básico de Segundo de Samuel, primero vamos a ver del capítulo 1 al capítulo 4 el reinado de David sobre Judá. Y después de los capítulos 5 al 24, vamos a ver el reinado de David sobre todo Israel. Vamos a ver que David no reinó totalmente en Israel desde el principio, pero vamos a ver cómo después la nación del norte se unió a su reinado. Algunos datos importantes de Segundo de Samuel. Bueno, pues aquí en este libro vamos a ver la palabra clave es David. El capítulo clave es el capítulo 7, que es donde está el gran pacto davídico. Los versículos claves son el versículo 7 del 8 al 16, el capítulo 12 del 7 al 14. Los personajes clave en este libro son David, Natán, Abner, Joab y Absalón. Y bueno, pues el significado de Segundo de Samuel, pues es el segundo de los dos libros y recibe el nombre de la figura clave en los primeros capítulos del libro. La geografía de Segundo de Samuel se da en la tierra de Judá
y de Israel. Algunas consideraciones especiales acerca de este libro, pues bueno, vemos que el libro de 2 de Samuel cuenta la historia de Israel a partir de la muerte de Saúl. Esto lo vemos de 2 Samuel del 1 al 20, y el subsiguiente reinado de David con un suplemento final que vamos a ver también en 2 Samuel del 20, de los capítulos 20 al capítulo 24. En pocas palabras, hermanos, los dos libros de Samuel abarcan un periodo que va desde la monarquía hasta el fin del gobierno del rey David. Este libro contiene 24 capítulos. El libro de 2 Samuel registra los años cuando David estuvo en el trono como rey, registra su reinado, el cual, como comentamos al inicio, duró 40 años, del año 1011 al 971 antes de Cristo. Para nosotros el relato del rey David es una imagen de lo que sucede en la vida del cristiano cuando se la entregamos a Dios. Es un lugar de dominio y de reinado, ya que a todo cristiano se nos ofrece también un reino, de la misma manera que se le ofreció a David. Ese reino es el reino de nuestra propia vida y es exactamente igual al reino de Israel, que tiene enemigos que la amenazan desde el exterior, pero también hay enemigos en nuestro interior, también hay enemigos en el interior, también hubieron enemigos en el interior del pueblo de Israel. Los reyes de Israel no consiguieron librarse de los filisteos, de los amonitas, de los jebuseos, de los fereceos y de todos los otros hitas, ¿verdad? De aquellos días, que son una imagen de los enemigos internos que amenazan también con minar y derrocar el dominio que Dios desea que nosotros tengamos mientras aprendemos a reinar en la vida por medio de Jesucristo. Pero para nosotros, por ejemplo, ¿cuáles son esos enemigos? Bueno, pues nuestros enemigos no son los jebuseos ni los fereceos, ¿verdad? Pero sino son los celos, las envidias, la lujuria, la amargura, el resentimiento, la ansiedad y otros problemas que nos afligen en nuestra vida diaria y también con los cuales tenemos nosotros que luchar. Entonces, al ver cómo Dios hace que David se encuentre en la situación de reinar sobre el pueblo, veremos cómo el Espíritu Santo también está obrando en nuestras vidas para que podamos encontrarnos en la situación en la que podamos reinar en la vida gracias al poder de nuestro Señor Jesucristo. A David se le llama en el Antiguo Testamento que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Esto lo vimos más bien en 1 Samuel 13:14. Y de la misma manera que al rey Saúl, el primero de Israel, se le podría llamar que fue un hombre o un rey conforme a las naciones de su alrededor. Recordemos que al rey Saúl le importaba mucho más lo que la gente dijera de él que lo que Dios pensara de él. Entonces, Saúl representa al hombre carnal, aquel que intenta complacer por medio de sus propios esfuerzos a Dios, con sus buenas intenciones y sus sinceros esfuerzos por ser religioso. Pero con todo y esto, todo lo que hace se le viene abajo. Esto lo vimos, ¿verdad? En 1 Samuel, y nunca le funciona. ¿Por qué? Porque fue un hombre que no buscaba agradar a Dios. Saúl representa, como les comenté, pues a ese hombre carnal, ¿verdad? De la misma manera que Saúl es la imagen de la vida carnal y de sus esfuerzos por imitar la vida auténtica, David es la imagen del hombre que es conforme al corazón de Dios. Un creyente en el cual mora el Espíritu de Dios y que está abierto a ser instruido por el Espíritu y al que se le enseña a andar conforme al Espíritu Santo. Esto lo vamos a ver ahorita más a detalle. Vamos a iniciar con el resumen de esta, fue una pequeña introducción. Vamos a empezar con el resumen de 2 Samuel. Vemos de los capítulos 1 al 4 el reinado de David sobre Judá. Aquí vamos a ver la endecha o el lamento de David. Vemos que el libro de 1 Samuel concluye con el suicidio de Saúl en el campo de la batalla, tras haber sido herido por los filisteos. Y el capítulo de primero de
y el capítulo 1, perdón, de segundo de Samuel comienza con una malecita informando a David de la muerte de Saúl y de sus hijos. Esta malecita, hermanos, probablemente era un mercenario en el ejército de Saúl. El hombre pretendió haber dado muerte a Saúl cuando estaba malherido. O sea, él fue y dijo, no, pues yo lo maté por petición del mismo Saúl, pero esto fue solamente, creemos que fue una pretensión solamente de él, ya que la escritura nos dice que en realidad Saúl se había dado muerte a sí mismo. Esto lo vimos en 1 Samuel 31, del 4 al 6. Por lo que sabemos que este hombre mentía. O sea, sin duda alguna, él esperaba recibir una recompensa por haber eliminado al enemigo de David y de haberlo quitado, por haber quitado el último obstáculo para que pudiera ocupar el trono el rey David. Pero David, veamos que desde 1 Samuel nosotros vimos que David tuvo muchas maneras de poder eliminar a Saúl. Sin embargo, él mismo se había rehusado muchas veces a darle muerte a Saúl. ¿Por qué? Porque era el ungido de Jehová. Entonces, este hombre que pensaba a lo mejor ser recompensado, pues le salió todo al revés, ¿verdad? Porque el rey David lo miró muy enfurecido y mandó a que fuese ajusticiado. Entonces, y fue ajusticiado y condenado por el mismo testimonio de su boca. Esto lo vemos en 2 Samuel 1:16. No sé si lo quieras leer, Nadia, por favor. Y David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca testiguó contra ti diciendo, yo maté al ungido de Jehová. Ajá. Entonces ahí vemos cómo el rey David, en lugar de regocijarse, pues al contrario, ¿verdad? Él no se regocijó por la muerte de Saúl y de sus hijos. Más bien David se lamentó y su dolor era en particular por la muerte de su gran amigo Jonatán. Esto lo vemos en 2 de Samuel 1, del 17 al 27. ¿Lo puedes leer, por favor, Nadia? Y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha, y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jaser, ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas, cómo han caído los valientes. Del 17 al 27. Ah, perdón. No, no lo anunciéis en Gad, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite, sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes. El arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán muerto en tus alturas, angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy, muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. ¿Cómo han caído los valientes? Han perecido las armas de guerra. Ok, entonces vemos que David se lamentó y su dolor era por su gran amigo Jonatán. Recordemos que Jonatán, pues muchas veces lo libró a él de la mano de su papá. Bueno, obviamente, pues fue utilizado por Dios para ser librado de las manos de Saúl. Entonces vemos que a Jonatán le dolió, perdón, al rey David le dolió mucho la muerte de su gran amigo Jonatán. Entonces vemos también que cuando murió Saúl, David fue libre para ser rey sobre la tierra. Entonces, aplicando esta situación a nuestras vidas, esta es la imagen del momento en que nos enfrentamos por fin con toda la verdad de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, la cual hace que el viejo hombre muera y pone fin al reinado de la carne, que representa aquí el rey Saúl.
Cuando por fin entendemos que Dios habla muy en serio, cuando dice que nos ha separado de la vida de Adán y nos ha unido en la vida de Cristo, el hombre viejo ha sido crucificado con Cristo, ha sido clavado en la cruz y ya no tiene derecho a vivir. Y es entonces cuando nos encontramos exactamente en la misma situación en que se encontró David en 2 Samuel y tenemos libertad para reinar porque el rey Saúl había muerto, porque nuestra vieja naturaleza ha muerto. Entonces, al principio David vemos que solamente fue rey de su propia tribu, la tribu de Judá, durante 7 años. Y él vivió en la ciudad de Hebrón y de ahí estuvo él reinando. Pero mientras fue rey sobre Judá, se produjo una encarnizada lucha entre los derechos de David y los derechos de la casa de Saúl. Por lo tanto, fue hasta después de 7 años que él pudo ser el rey de todo Israel. En otras palabras, no es fácil hacer morir la carne porque no está dispuesta a dejar de reinar, así como así, ¿verdad? Y se produce una lucha, pero finalmente David se encuentra en la situación en la que es reconocido como rey de las 12 tribus y es en ese momento que tiene el derecho a asumir su reinado dado por Dios sobre toda la tierra de Israel. Entonces, y sobre sobre las 12 tribus de Israel. Después vemos de los capítulos 2 al 4 la coronación de David y los años de guerra civil. Vemos que al morir Saúl, David tenía el derecho al trono, ya que él había sido el ungido por el profeta y sacerdote de Dios llamado Samuel, ¿verdad? Lo vimos esto también en el 1 Samuel. Pero solo la tribu de Judá estaba dispuesta a ungir a David y a reconocerle como rey. Lo vemos en el capítulo 2:4 de 2 Samuel. La causa más probable es que hayan sido celos tribales, es decir, los celos entre las tribus que surgían de vez en cuando en la historia de Israel. Quizás esa fue la causa de que las otras tribus no se unieran de inmediato. En lugar de ello, vemos que Isboset, un hijo de Saúl, fue proclamado rey sobre el área del norte. Él tenía el apoyo de un poderoso hombre llamado Abner. Esta situación de dos reinos duró 7 años, pero con el paso del tiempo se hizo evidente que el reinado de David prosperaba, mientras que el reinado de Isboset iba para abajo, el reinado de Isboset declinaba. Esto lo vemos en el capítulo 3:1 de 2 Samuel. Cuando el poderoso Abner fue asesinado en 2 Samuel 3:30 por Joab y Abisai, porque bueno, Abner había matado a un hermano de ellos, y cuando también el rey Isboset, lo vemos a ver en el capítulo 4, del 4 al 12, ahorita los leemos, lo mataron a Isboset. Las tribus del norte se dieron cuenta de que debían unirse bajo el reinado de David. Podemos leer en 2 Samuel 3:1. Nadia. Y luego 2 Samuel en 3:30. 3:1. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Ajá. Ahí vemos cómo iba declinando, ¿verdad? Ese reinado de Isboset. Y según Samuel 3:30. Joab, pues, y Abisai su hermano mataron a Abner porque él había dado muerte a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. Ajá. Y también, bueno, vemos que también mataron también a Isboset, al hijo de Saúl. Esto lo vemos en 2 Samuel 4, del 4 al 12. ¿Lo podemos leer? 4 del 4 al 12. 4 del 4 al 12. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Los hijos pues de Rimón, Berotita, Recab y Bana fueron y entraron en el mayor calor del día en casa de Isboset, el cual estaba durmiendo la siesta en su cámara. Y he aquí la portera de la casa había estado limpiando trigo, pero se durmió, y fue así como Recab y Baná, su hermano, se introdujeron en la casa.
Cuando entraron en la casa, Isboset dormía sobre su lecho en su cámara, y lo hirieron y lo mataron y le cortaron la cabeza. Y habiéndola tomado, caminaron toda la noche por el camino del Araba, y trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón, y dijeron al rey: He aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tu enemigo, que procuraba matarte, y Jehová ha vengado hoy a mi señor el rey, de Saúl y de su linaje. Y David respondió a Recab y a su hermano Baná, hijos de Rimón, Berotita, y les dijo: Vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que cuando uno me dio nuevas diciendo: He aquí Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo lo prendí y le maté en Siglag en pago de la nueva. ¿Cuánto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama? Ahora, pues, ¿no he de demandar yo su sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra? Entonces David ordenó a sus servidores y ellos los mataron y les cortaron las manos y los pies y los colgaron sobre el estanque en Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. Okay, entonces vemos que mataron a Isboset y entonces, bueno, David, todas las otras tribus que no se habían unidos, todo lo que es la tribu del norte, se unieron bajo el reinado del rey David. Después vemos de los capítulos 5 al 24, vamos a ver el reinado de David sobre todo Israel. En los capítulos del 5 al 10 vamos a ver el gobierno de David en poder y en prosperidad. Después vamos a ver cómo empieza a declinar de los capítulos 11 en adelante. Después vamos a ver, pues ahora sí que también el rey David fue un hombre humano, un ser humano que era conforme al corazón de Dios, pero también falló. Entonces, bueno, vemos que los líderes del norte se dieron cuenta de que no era prudente ya ser una nación dividida, ya que sabían que David había sido el ungido como rey sobre todo Israel y sabían que David había tenido un importante papel en la reciente historia militar del norte, así como en la del sur. Estas realidades, además del conocimiento de que tenían una herencia común, llevó a ambos grupos a la unión. Y esto lo vemos en 2 Samuel 5, del 1 al 3. Ahorita lo puedes leer, por favor, Nadia. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron, diciendo: Henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: Tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron, pues, todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Entonces vemos que decenas de miles de, gracias Nadia, perdón, vemos que decenas de miles de personas se congregaron en una celebración en Hebrón e hicieron a David rey sobre todo Israel. Y esto, bueno, también hay otra referencia en Primero de Crónicas 12 del 23 al 40, pero bueno, no lo vamos a leer porque sí está un poquito largo, eso ya lo leen en su casita. Entonces vemos que David dio de inmediato varios pasos significativos. David tomó primeramente a Jerusalén y la convirtió en la capital política de la nación. Esto lo vemos en 2 Samuel 5, del 6 al 10. Ahorita ese sí lo lees, por favor, nada más. Déjame terminar aquí comentando algo. David había estado gobernando desde Hebrón, que estaba situada en el sur, y este paso hizo que la capital de David estuviera localizada más al centro y que fuera más difícil o imposible de conquistar. Y en segundo lugar, también llevó el tabernáculo a Jerusalén, haciendo de Jerusalén también la capital religiosa de Israel. Esto lo vamos a ver también en segundo de Samuel 6, del 12 al 19. Pero primero, ¿podrías leer, por favor, segundo de Samuel 5, del 6 al 10? Entonces Gracias. marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: Tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir: David no puede entrar acá. Pero David tomó la fuerza de Sión, la cual es la ciudad de David,
y dijo David aquel día: todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo: ciego ni cojo no entrará en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David, y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. Amén. Sí, entonces vemos aquí cómo David era un militar diestro que también se daba cuenta de su necesidad de depender de Dios. Y como resultado, pues vemos que David venció una y otra vez, destruyendo enemigo tras enemigo. Y con ello David expandió así y se expandió y aseguró las fronteras de Israel. Esto lo vemos también más adelante en los capítulos del 2 de Samuel 15, del 17 al 25. Lo vemos también en el capítulo 8 del 1 al 18, en el capítulo 10 del 1 al 19, que bueno, no nos vamos a poner a leerlos ahorita porque sí están un poquito largos, pero vemos que David empujó agresivamente las fronteras de Israel hacia los límites concedidos bajo el pacto palestino. Militarmente hablando, Saúl y David contrastan de manera notable, ya que las batallas de Saúl fueron primariamente defensivas, reaccionando a acciones hostiles de las naciones. Y David también respondió a acciones hostiles, pero las batallas de David fueron de naturaleza mucho más ofensiva. En el capítulo 6 encontramos los resultados de la vida de David cuando llega a su plena autoridad en el reino. Y vemos que su preocupación era la de traer de nuevo el arca de Dios a Israel. En 1 Samuel vimos que los filisteos se habían apoderado del arca del pacto y que habían intentado colocarla en su propio templo. No sé si lo recuerdan, pero cuando el arca de Dios se encontró situada junto al grotesco Dios, pez horroroso con sus ojos saltones, el dios pez no podía seguir en pie junto a ella. Entonces, por lo tanto, cayó sobre su rostro y acabó con el cuello partido, ¿verdad? Por tanto, los filisteos se dieron cuenta de que no podían salirse con la suya intentando conservar el arca de Dios en su templo. Entonces, de manera que vimos también que la enviaron a otra ciudad, donde permaneció ahí hasta que David fue hecho rey. Entonces, sí vimos, ¿verdad? Sí, recuerdan que cayeron plagas y ya nadie quería tener el arca del pacto. Entonces, bueno, vemos que cuando Raúl se convirtió en rey de las 12 tribus, su primera preocupación fue la de traer de vuelta el arca de Dios para que ocupara el lugar central de la vida de la nación de Israel. Y así nos pasa a nosotros, ¿verdad, hermanos? Cuando el Señor llega a nuestras vidas, le damos el derecho de reinar sobre nosotros. Entonces, quisimos y bueno, queremos que Él sea el centro de nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, así le pasó a David. Él quería tener el arca del pacto con él. Entonces, vemos que en el capítulo 7, del 1 al 12, durante un descanso de la guerra, David observó cuán hermosa era su propia casa en comparación con el tabernáculo, que era la casa de Dios. La casa de David estaba hecha de madera de cedro, era una casa muy cara, mientras que la casa de Dios era una tienda hecha de cortinas viejas. Entonces, él quería hacerle una casa a Dios. Vemos que también David le expresó a su amigo el profeta Natán su deseo de edificar un templo hermoso, permanente para el Señor. Y Natán dio su aprobación al proyecto y lo animó. Pero más tarde, cuando Natán se fue, aquella noche Dios le dijo a Natán que por cuanto David era un hombre de guerra que había derramado sangre, no debía ser él el que construyese el templo. Y esto lo vemos en 2 de Samuel 7:5 y lo vemos también en 1 de Crónicas 22:8. Ahorita lo puedes leer, por favor, Nadia. 7:5. Ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová: ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Nada más. El 6. Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo.
el 7 y el 8. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues, dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Ajá. Entonces vemos que Dios sí estaba de acuerdo en que se le construyera un templo, pero no era David el apropiado. Entonces también vemos esto en Primero de Crónicas 22:8. Pero Dios respondió al deseo del corazón de su siervo David, concertando con él un pacto eterno e incondicional. Y bueno, en este capítulo 7 de Segundo de Samuel vamos a ver ese pacto, el pacto davídico. Entonces, en este capítulo tenemos un precioso ejemplo también de la obediencia de David, que adora a Dios y acepta sus decisiones y acepta también el tener que cambiar sus planes. Él está de acuerdo en que Dios tiene razón y en el que debería construir el templo sería su hijo Salomón y no él. Entonces, Dios concertó un pacto eterno con David, el pacto davídico. Y este pacto davídico, hermanos, es una subdivisión del pacto abrámico y desarrolla adicionalmente la promesa de una nación y de un rey. Segundo de Samuel 7 es el pasaje central del pacto davídico, pero se habla también de él en muchos otros pasajes de las escrituras, incluyendo Primero de Crónicas 17 del 11 al 27, en Salmos 89, Jeremías 33 del 14 al 22, Ezequiel 37 del 24 al 25, segundo de Samuel 23 del 1 al 7 y Lucas 1 del 32 al 33. Son muchas citas, hermanos, no las vamos a poder leer ahorita por el tiempo, pero ahí en su casita sí les recomiendo que cuando hagan su estudio, lo lean, por favor, para que podamos entender mejor este pacto davídico. Entonces vemos que por cuanto el pacto davídico mira hacia el mayor hijo de David, que es nuestro Señor Jesucristo, hay algunas claras implicaciones proféticas para este pacto. Y estas son, bueno, en primer lugar es que Israel ha de ser preservada como nación y finalmente ser devuelta a la tierra de Palestina. En segundo lugar, que el hijo de David, Jesús, el Mesías, ha de volver para gobernar sobre su reino pactado. Él va a ser el que nos va a gobernar, hermanos. Él va a estar gobernándonos. Él es el Mesías, el que ha de volver para gobernar sobre este reino que se pactó. Y en tercer lugar, se debe instituir el reino literal, terrenal para la nación de Israel, sobre el cual Cristo reinará. ¿En qué consiste este pacto o el pacto davídico? Bueno, pues en primer lugar tenemos que el nombre de David sería grande y esto pues se cumplió en la misma vida del rey David, así como a través de su historia. En segundo lugar, David tendría reposo. El reposo de sus enemigos fue una de las realidades en la vida de David porque Dios le dio la victoria sobre ellos. En tercer lugar, David tendría una casa. Esto no se refiere a una estructura física, sino a una dinastía gobernante. Su línea nunca será cortada. En cuarto lugar, tendría un trono. Esto quiere decir el derecho a gobernar Israel pertenecería siempre a la línea de David. Y en quinto lugar, David tendría un reino. Esto incluía una verdadera área terrenal sobre la cual regir, así como los otros aspectos de un reino. Entonces, noten, hermanos, que de los puntos 3, 4 y 5 todavía esperan su cumplimiento final en nuestro Señor Jesucristo. O sea, David va a tener una casa, que quiere decir que su línea nunca va a ser cortada. El derecho a gobernar va a pertenecer siempre a la línea de David y va a haber un reino. Esto incluye una verdadera área terrenal sobre la cual se va a regir, así como los aspectos de su reino, que están estos por cumplirse. Y luego, bueno, vamos a avanzar. En el capítulo 8 vemos algunas victorias de David sobre los filisteos, los moabitas y los sirios.
En el capítulo 9 vemos que David hizo misericordia con Mefiboset, el hijo de David que estaba lisiado, y bueno, más bien el hijo del hijo de David, de Jonatán, y nieto de Saúl. Esto lo vemos en el capítulo 9 del 3 al 13, lo podemos leer. Vemos aquí que David hizo misericordia con Mefiboset. Es en el 9, ¿cuál, 9 perdón? de segundo de Samuel 9, del 3 al 13. Ajá. Del 3 al 13. El rey le dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl, a quien haga yo misericordia de Dios. Y Sibá respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿y dónde está? Y Sibá respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú, pues, le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Entonces vemos aquí cómo David hizo misericordia, ¿verdad? Con el nieto de Saúl e hijo de Jonatán. De hecho, hay hasta un canto que me gusta mucho, ¿verdad? Voy a vivir en la casa del rey y bueno, esto nos anima, ¿verdad? También a nosotros a que algún día vamos a vivir también en esa casa del rey, ¿no? Nuestro Padre Celestial. Y bueno, vamos a avanzar. En el capítulo 10 continúa con un informe de las victorias de David sobre sus enemigos, los filisteos, los amonitas y los sirios. En otras palabras, cuando Dios se encuentra en el centro de nuestra vida, o cuando Dios se encontró en el centro de la vida de David y su corazón estaba dispuesto a caminar siguiendo el programa establecido por Dios y no su propio programa, vemos que los enemigos externos se encuentran en total sumisión. Y es de igual manera con nosotros, hermanos. Pasa igual con nosotros cuando caminamos teniendo una verdadera relación con Dios. Nuestros enemigos se encuentran apartados. Dios se encarga de ponernos en paz. Pero bueno, aquí hay un parteaguas en el capítulo del 11 al 24. Vemos que el posterior reinado de David se vuelve un reinado en donde hay pecado y hay muchas perturbaciones. Y vemos aquí en el capítulo 11:1, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Después del invierno, cuando tenían lugar las verdaderas y apropiadas guerras por la causa del Señor, había llegado el momento en que David saliera a la guerra. Pero vemos que David envió a Joab junto con sus servidores y con todo Israel. Y este fue el origen de su fracaso, ya que abandonó el lugar de su obligación. No necesariamente estaba mal, pero el estar ausentes del lugar al que pertenecemos es estar expuestos a la tentación. Entonces, hermanos, a menudo en ocasiones de grandes triunfos y victorias, cuando todo parece que va muy bien,
se experimenta la derrota. Y así sucedió en el caso del grande y victorioso rey David, cuando cometió adulterio con Betsabé. Y esto lo vamos a ver en el capítulo 11, el 1 al 4. Y vemos que la secuencia del pecado fue cosa común. Él vio, codició a la mujer, preguntó y luego participó. Cuando caminando, bueno, vemos que él estaba caminando sobre la azotea de su casa, vio una mujer muy hermosa que se estaba bañando y mandó a pedir información acerca de ella y la tomó. Imagínense, que tomar a la mujer de otro ya era cosa mala, pero la situación empeoró porque el pecado no fue confesado. Entonces, cuando David supo que Betsabé estaba embarazada, y esto lo vamos a ver en el capítulo 11:5, inició una serie de encubrimientos que finalmente llevaron al asesinato de Urías, el marido confiado de Betsabé. De esta manera, David se hizo culpable tanto del asesinato como del adulterio. Podemos ver, leer, por favor, la primera cita que te di, que fue 11 del 1 al 4. Segundo de Samuel 11 del 1 al 4. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Entonces vemos que él tomó a la mujer, era una mujer casada con Urías, y pues vemos que la tomó como mujer. Ahora vamos a leer el 11:5. Si vio la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces vemos que todavía quedó embarazada, ¿verdad? Entonces un pecado trajo a otro. Entonces vemos que cualquier tentación que se presente en nuestra vida seguirá también ese modelo. Comienza con un pequeño deseo, luego puede tratarse de cualquier cosa, pero el deseo está presente y hay que afrontarlo, hay que huir como huyó José. Entonces vemos que o bien huimos de él o si no se va a convertir en una tentación y luego se va a convertir en un hecho, como le pasó aquí al rey David. Entonces vemos que David vio a aquella mujer hermosa, la deseó y comenzó a trazar un plan para hacerla suya. Mandó a pedir información acerca de ella y a esto le siguió una acción. Y David, aquel hombre conforme al corazón de Dios, se vio de este modo involucrado en el profundo y oscuro pecado de adulterio y de asesinato. Una vez que cometió el pecado de adulterio, se negó a afrontar las consecuencias, así como muchas veces nosotros lo hacemos, que no queremos afrontar las consecuencias de nuestros pecados y que queremos que siempre, pese a lo que hagamos, nos vaya bien, ¿verdad? Pero no. Vemos que David, en lugar de confesar abiertamente y reconocer que había hecho mal e intentar solucionarlo, cometió otro pecado para encubrir el primero. Y este es siempre el proceso del pecado, hermanos. Un pecado nos lleva a otro y así sucesivamente. Si cometemos un pecado, cometemos otro para encubrir el primero y luego otros 10 para encubrir el segundo. Entonces vemos que Urías, en su sencilla fidelidad a Dios, frustró a David y la cosa acabó por fin en un derramamiento de sangre, ya que Joab, el general de David, se convirtió también en un conspirador juntamente con David en este complot para matar a Urías. Y Urías murió en el campo de batalla, y aunque Urías murió a manos de los amonitas, David fue realmente su verdadero asesino. Esto lo vemos en el capítulo de segundo de Samuel 11 del 6 al 26. ¿Lo podemos leer, Nadia? Por favor. 16. 11 del 6 al 26. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Heteo, y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab,
y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Su casa. E hicieron saber esto a David. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué? Pues no descendiste a tu casa. Y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo, y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías heteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Y mandó al mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse y te dijere, ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás, también tu siervo Urías heteo es muerto. Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey y murió también tu siervo Urías heteo. Y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume. Ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas y tú aliéntate. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Entonces vemos aquí, ¿verdad? Cómo Joab y David conspiraron para que Urías muriera. Entonces vemos que así que como esto de repente se introducen estos dos pecados en la vida de David, el de adulterio y el de asesinato. Este era el hombre al que Dios había elegido para ser el antepasado de nuestro Señor Jesucristo. Y a muchos de nosotros este pecado nos resulta espantoso y nos preguntamos cómo un hombre conforme al corazón de Dios pudo haber hecho algo tan espantoso, ¿verdad? Han sido muchos los que han apuntado a David con el dedo y han dicho, ¿cómo pudo Dios a pasar por alto algo así? Pero si queremos ver, hermanos, ¿qué quiere decir Dios cuando se refiere a David como un hombre conforme a su propio corazón? Pues vamos a ver más adelante lo que sucede con la vida de David. Y aquí vemos que estos dos pecados eran crímenes capitales en Israel y no había sacrificio disponible para expiarlos. El rey David hacía frente a la muerte, pero aunque estaba cargado por una culpabilidad terrible que lo vemos también después en los Salmos 32 del 3 al 4, él no quería confesar, por lo que se precisó de una parábola y de una declaración de su amigo Natán para llevar a David al punto de una genuina confesión, la cual vamos a ver después en el Salmo 51. Entonces Dios mostró su misericordia a David, ya que su pecado fue perdonado. Pero vemos que en el capítulo 12
Natán le comunicó a David que su pecado tendría dos consecuencias. Y en primer lugar, que el bebé que iba a tener Betsabé por esta unión que ellos tuvieron ilícita, el bebé moriría. Y en segundo lugar, David vería y experimentaría el pecado y la rebelión en su propia casa por el resto de su vida. Y vemos que así sucedió. Un hijo violó a una de sus hijas, otro hijo asesinó al que violó a la hija y otro huyó de su casa solo para fomentar la rebelión cuando volvió. Entonces, esto lo vamos a ver más adelante en los capítulos 13:1 al 17 y 18:33. Y vemos cómo los pecados de David de adulterio y de asesinato pues fueron perdonados, pero incluso el pecado aún perdonado tiene sus consecuencias. Entonces vemos que Natán le dio una parábola a David y al final le preguntó, o sea, ¿qué se merece ese hombre? Y el rey respondió, "Oh, merece la muerte". Dice, pues entonces ese hombre eres tú. Y es ahí donde entonces David admitió y se enfrentó de inmediato con su pecado. Ya no intentó justificarlo. Reconoció que lo que había hecho había estado muy mal y fue precisamente cuando llegó a ese punto que él pudo escribir el Salmo 51, que yo creo que en alguna ocasión lo hemos escuchado, ¿verdad? Ese que dice, ten piedad de mí, Señor, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Contra ti solo he pecado, Señor, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Entonces aquí vemos, hermanos, que él tuvo un verdadero arrepentimiento. Y todos nosotros hemos leído, yo creo que en alguna ocasión este salmo, cuando nos hemos sentido abrumados también por la culpabilidad. Vemos que este fracaso espiritual y moral del rey David ha quedado registrado como una advertencia también para nosotros, porque sí podemos confesar nuestro pecado, pero el pecado siempre va a tener consecuencias. Entonces vemos que David fracasó en varias ocasiones, pero siguió siendo un corazón, un varón conforme al corazón de Dios. Él pudo hacer frente a su pecado y recurrió al poder y a la gracia de Dios para vivir con las consecuencias de su pecado. Vemos en el capítulo 12 que nos encontramos con los resultados en la vida de David. Cuando Natán le dijo, tú eres ese hombre, le dijo, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, el Eteo, para que fuera tu mujer. Así ha dicho Jehová, yo haré que tu misma casa se alce el mal contra ti. Tomaré a tus mujeres delante de tus ojos y las entregaré a tu prójimo, el cual se acostará con ellas a la luz del sol. Esto lo vemos en 2 Samuel 12 del 10 al 11. Entonces Natán continuó diciendo, porque tú lo hiciste en secreto, dice Dios, pero yo haré esto delante de todo Israel y a pleno día. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Natán dijo a David, también Jehová te ha perdonado tu pecado, no morirás, pero por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se fue a su casa. Y eso lo vemos en el capítulo 12, del 12 al 15. Esta es una importante lección acerca del perdón, hermanos. Muchas personas le piden a Dios que les perdonen sus pecados y creen que al hacerlo no tendrán que sufrir ninguna de las consecuencias de sus caminos equivocados. Pero vemos lo que hizo Dios con David. Dios le perdonó a David después de que él confesó sus pecados de una manera de verdad vergonzosa, de una manera real, y le perdonó también la vida. Aunque a pesar de que bajo la ley la pena de muerte, la pena por este semejante pecado era la pena de muerte. Entonces vemos que Dios le perdonó a David y por lo tanto se restableció la relación entre ellos, de modo que David pudo tener una sensación de paz y sentirse libre de culpa. Entonces Dios nos trata no solamente por medio de su gracia, sino también de su gobierno.
En lo que el gobierno se refiere, lo que a Dios le interesa es el efecto que tienen nuestros actos sobre las personas que nos rodean. Y esos efectos continúan produciéndose tanto si somos perdonados como si no lo somos. De manera que a David no le quedó más remedio que enfrentarse con los resultados de sus malas acciones. Y tal como lo vemos en el Nuevo Testamento, Dios también reprende a los que ama. Esto lo vemos en Apocalipsis 3:19. El primer resultado fue que el bebé que nació de esta unión ilegítima murió, a pesar de que David le estuvo suplicando al Señor en un conmovedor pasaje en el que se ve que está destrozado por el dolor. O sea, entonces vemos que tienen lugar los resultados que habían sido anunciados en la casa, en la familia y en el reino de David. El Nuevo Testamento nos dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pablo dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Lo dice en Gálatas 6 del 7 al 8. Entonces vemos que los resultados malos de cada paso equivocado dado en la carne también afectan a los que están cerca de nosotros. A David le fue dicho que como resultado de su pecado, nunca más él volvería a tener paz. En el resto de esta sección, del capítulo 13 en adelante, vemos de qué modo se cumplió todo esto. Este capítulo nos cuenta la sombría historia de Amón, el hijo de David que cometió pecado en contra de Tamar, de su propia hermana, la engañó y la violó siendo ella virgen. Esto hizo que Absalón, el otro hijo de David, odiara a muerte a Amnón, y de manera que de la misma familia de David, entre sus propios hijos, se había extendido el amargo espíritu de rebelión, de mal y de lujuria, como resultado, hermanos, del propio fracaso del rey David. En la historia de Amón y su pelea con Absalón, finalmente en su asesinato a manos de Absalón, nos encontramos con un rey David completamente impotente. David ni siquiera pudo reprender a su propio hijo porque Amón sencillamente, él siguió los mismos pasos de su padre David. Amnón solo cometió aquellos pecados frutos de la pasión de la que el mismo rey David dio ejemplo a sus hijos al apropiarse de una mujer que no era de él, de una mujer que era casada. Después de aquí vemos en el capítulo 14 que el rey David extrañaba mucho a su hijo Absalón, o sea, obviamente Absalón tuvo que huir cuando mató a su hermano, y Joab mandó llamar a una mujer astuta para que le contara a David una historia y de esa manera hacerlo reflexionar y que hubiera una reconciliación entre Absalón y su padre el rey. Después de ahí vemos en el capítulo 15 del 16 al 17, perdón, en el capítulo 15, en el capítulo 16 y en el capítulo 17, vemos acerca de la insurrección o de la usurpación de Absalón. Pues era un joven atractivo, era un joven brillante, con grandes habilidades, era hijo de David, el cual fomentó también una relación, una rebelión en todo el reino y se puso secretamente en contra de su padre, intentando apoderarse del trono para sí mismo. Al final tuvo tanto éxito que David con toda su corte tuvieron que huir de la ciudad de nuevo y vivir en el exilio. Imagínenselo, aquel hombre al que Dios había elogiado para que fuese rey sobre Israel, el hombre que había de reinar sobre las 12 tribus, ese hombre, el hombre que Dios le había concedido un trono, ahora tuvo que huir como si fuera un criminal debido al fracaso de su propia vida moral que tuvo. Entonces, mientras que sucede todo esto, vemos que el corazón de David se muestra arrepentido y dispuesto a descansar en Dios, reconociendo el hecho de que estas cosas eran el resultado de su propia insensatez, eran el resultado de su propio pecado, pero bueno, estuvo confiando en que Dios iba a resolver todo esto. Y esta es una preciosa imagen de la que debiera ser la actitud del corazón cuando pecamos y fracasamos, hermanos. Y como resultado, pues empiezan a manifestarse las consecuencias.
No hay nunca, vemos que en la boca de David no hay nunca palabra de queja por parte de él, nunca intenta echarle la culpa a Dios, no manifiesta ninguna actitud de amargura, sino sencillamente reconoce que Dios aún puede solucionar las cosas y lo hace. O sea, él acepta que pecó, él acepta las consecuencias de su pecado y nunca le reprocha nada a Dios y tampoco le echa la culpa a nadie, ¿no? Como muchas veces nosotros a veces llegamos a hacerlo, ¿no? O como lo hizo Adán, ¿no? Con Eva, que dijo, pues la mujer que tú me diste, ¿verdad? Vemos que David no. David sí reconoce y no le echa la culpa a nadie y acepta y reconoce que también todavía aún en esas circunstancias Dios puede solucionar todo lo que le está pasando. Y vemos aquí, hermanos, que Dios restablece a David el trono y Absalón es derrotado. Absalón se pone en contra de su padre, pero vemos que en esa persecución y demás, Absalón es derrotado, conquistado por su propia vanidad, su pelo largo, del cual él se sentía muy orgulloso, se enganchó con las ramas de un árbol y Joab, el implacable general de David, lo encontró y lo mató. Esto lo vemos en el capítulo 18 del 9 al 14. Vemos que al morir Absalón, pues quedó aplastada la usurpación, pero aún no termina ahí la historia. En los capítulos del 19 al 20 encontramos el resultado final del pecado cometido por David en la rebelión de Seba en contra del rey David. Todo esto surgió del doble pecado que cometió David y no hubo paz durante el resto de su reinado. Como hemos visto, tuvo el perdón de Dios, su gracia fue para con él, fue restaurado por Dios y recibió bendiciones en su vida personal, pero siguió recogiendo los resultados de su propia insensatez y de su propio pecado. Nadia, ¿podemos leer el capítulo 18 del 9 al 14, por favor? Dice, y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó delante. Viéndolo uno, avisó a Joab diciendo, he aquí que he visto a Absalón colgado de una encina. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva, y viéndolo tú, ¿por qué no le mataste luego allí echándole a tierra? Me hubiera placido darte 10 ciclos de plata y un talabarte. El hombre dijo a Joab, aunque me pesaras 1000 ciclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Abisaí y a Itaí, diciendo, mirad que ninguno toque al joven Absalón. Hasta el 12. Así está, no, así está, hasta ahí está bien. Entonces vemos que Joab, gracias, vemos que Joab mata a Absalón, ¿verdad? Entonces, la filosofía del mundo, hermanos, dice, mira, tú te las puedes arreglar, Dios no va a hacer que te pasen cosas malas. Lo vimos también en Génesis, ¿verdad? Con Adán y Eva, si comes de este árbol no morirás, le dijo Satanás a Eva. Y con un poco de suerte, pues las cosas se van a resolver. Pero Dios nos muestra en la historia de David que esa filosofía es una mentira. Vemos finalmente que en el capítulo 21 tenemos el epílogo o el apéndice de este libro en el cual se reúnen algunas de las lecciones que ha aprendido David durante los 40 años de su reinado. La primera es la historia de los Gabaonitas, que enseña que el pasado se debe de tomar en cuenta. Vemos que David oró para determinar la causa de una plaga que había entrado. Dios le reveló que la causa de la hambruna era el resultado de la hostilidad de Saúl en contra de los Gabaonitas, en donde los Gabaonitas residentes, que no eran israelitas de Canaán, habían engañado a Josué en un convenio de paz. Esto lo vemos en Josué 9 del 13 al 27. Realmente no sabemos las circunstancias del intento de Saúl para destruir a los Gabaonitas, pasando por alto pues este convenio, ¿verdad? Que ya había. Sin embargo, David buscó la restitución como un medio para quitar la culpa de las acciones de Saúl. Entonces vemos que en este capítulo David buscó la restitución como un medio para quitar la culpa de las acciones de Saúl. David se preocupó por ambos, tanto por la justicia de los Gabaonitas y por la lealtad para con la casa de Saúl.
Entonces, hermanos, si hay algunas cosas en nuestro pasado que aún podamos corregir, tenemos la responsabilidad ante Dios de volver atrás y de corregirlas. En el relato de los Gabaonitas, David volvió y corrigió algo que había sucedido bajo el reinado de Saúl. Después, en el capítulo 22, nos encontramos con el precioso Salmos 18. Vemos que los poemas al principio y al final de los libros de Samuel, la oración de Ana en primero de Samuel 2, del 1 al 10, y el Salmo de David, y las últimas palabras en segundo de Samuel 22, 1 al 23, 7, enmarcan aquí la historia completa. La clave de este salmo comienza en el versículo 26 del capítulo 22 de segundo de Samuel, en donde David canta: con el misericordioso te muestras misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te muestras con el limpio y rígido serás con el perverso. Tú salvas al pueblo afligido, mas tus ojos abaten a los altivos. Tú eres, oh Jehová, mi lámpara, mi luz que ilumina mis tinieblas. Esto lo vemos en segundo de Samuel 22, del 26 al 29. Y a continuación nos encontramos también con esta figura que siempre me ha encantado, en donde David canta: contigo desbarataré ejércitos, con mi Dios asaltaré muros, el camino de Dios es perfecto y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Segundo de Samuel 22, del 30 al 31. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, pues sencillamente que lo que somos para Dios es lo que Dios será para nosotros. Si somos abiertos, si somos sinceros, perfectamente honestos con Él, Dios será abierto y sincero y perfectamente honesto con nosotros. Si somos retorcidos, perversos, engañosos y le estamos mintiendo a Dios, también Él hará que todas nuestras circunstancias se conviertan en un engaño y en una mentira para nosotros. Pero si por el contrario tenemos un corazón puro y vemos las cosas como deben de ser, descubriremos que Dios también así será con nosotros y hará que se manifieste en nuestras vidas más de su belleza y pureza en nuestro corazón y en nuestra alma. Esto es lo que Pablo les dice también de manera enfática a los filipenses. Dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Filipenses 3:12. Hermanos, debemos esforzarnos en nuestra vida cristiana para ser hombres y mujeres que reflejemos cada día el carácter de Cristo en nuestras vidas. En el capítulo 23, en su salmo de acción de gracias, David había mirado hacia atrás, había mirado hacia la misericordia y la fidelidad de Dios durante toda su vida y su reinado. Aquí, en sus últimas palabras, él miró hacia adelante, creyendo en las promesas que él había recibido. David elogió las virtudes y beneficios de un reinado justo. El reinado suyo había sido así. Dios había hecho un pacto eterno con él. Vemos finalmente que Cristo establecerá su reino para siempre. Lo vemos en Apocalipsis 20:15. Por ello debemos estar velando en santidad. Debemos estar velando en santidad por su venida en todo momento. También en este capítulo se mencionan los nombres de los soldados, los héroes más valientes del ejército de David, junto con unas pocas de sus hazañas. Desde la perspectiva humana, estos fueron hombres valientes, fueron leales soldados que habían hecho posible el reinado de David. Sin embargo, el narrador también nos recuerda que la perspectiva humana es insuficiente para tener victorias, ya que en todo momento fue el Señor quien les daba la victoria sobre sus enemigos. En el capítulo 24, bueno, este es el último capítulo, David ordena que se lleve a cabo un censo. Básicamente aquí es el relato del tercer pecado que cometió David y del que ha quedado también constancia en este libro. Su pecado al hacer un censo del pueblo de Israel. Vemos que cayó una plaga sobre el pueblo de Israel cuando David, en su orgullo,
comenzó a contar con sus propios recursos y con el aparente poder militar en lugar de depender de la gracia y del poder de Dios. Yo aquí me puse a investigar un poquito porque dije, bueno, pero por qué fue pecado el que David haya hecho un censo? Y es que ya había un mandato en Éxodo 30 del 11 al 13. Lo podemos leer, Nadia. Éxodo 30 del 11 al 13. Este, aquí había bueno, aquí hay un relato. Si lo puedes leer, por favor. Perdón. Éxodo 30 del 11 al 13. Por favor. Dice, habló también Jehová a Moisés diciendo, cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Cuando los cuentes para que no haya en ellos mortandad, cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que sea contado medio ciclo. Conforme al ciclo del santuario, el ciclo es de 20 jeras, la mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo. Cuando dieran la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas, y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión. Y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Ajá, o sea, aquí vemos que no le correspondía, ¿verdad? Hacer un censo al rey David. ¿Por qué? Porque tenía que hacer expiación por ellos. De alguna manera cayó una plaga sobre el pueblo de Israel cuando David en su orgullo comenzó a contar con sus propios recursos y con el aparente poder militar en lugar de depender de la gracia y del poder de Dios. Después de que David censó al pueblo, le pesó en su corazón y le dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y esto lo vemos en 2 de Samuel 24:10. Vemos que David tenía un corazón sensible ante el pecado y reconoció su orgullo y vanagloria que brotaron de él al hacer tal necedad. Esto nos enseña una gran verdad. Nuestra naturaleza antigua siempre va a estar ahí, dispuesta a entrar en acción en el momento en que dejemos de depender del Espíritu de Dios. El pecado nunca se muere de viejo, hermanos. Por mucho tiempo que llevemos en el camino del Señor, siempre es posible caer. Entonces, lo único que mantiene la vida espiritual es el diario caminar en la fe, es el estudiar todos los días la palabra del Señor, andando en ella día tras día, es tener siempre comunión con Dios, es tener siempre oración, es que nos estemos alimentando del Señor. Por ello Dios habló con David a través del profeta Gad y le ofreció hacer, y le dijo, bueno, vamos a hacer tres cosas, voy a hacer tres cosas. Uno, le ofreció que vinieran 7 años de hambre a la tierra, o sea, todavía le dio a escoger su castigo. Dos, que los enemigos de David lo persiguieran y él huyera de ellos 3 años. Y tres, que durante 3 días hubiera una peste en la tierra. Entonces vemos que David le dijo a Gad, en grande angustia estoy, caigamos ahora mejor en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Entonces vemos que David escogió de los 3 días de plaga, porque dijo, prefiero ponerme en manos de Dios y no pues que los enemigos me vayan a perseguir o que yo esté huyendo de ellos durante 3 años, prefiero o que vengan 7 años de hambre a la tierra, ¿verdad? Entonces él escogió la número 3, que durante 3 días hubiera una peste en la tierra. Entonces vemos que David escogió los 3 días de plaga y murieron del pueblo desde Dan hasta Berseba 70,000 hombres.
Vemos también que Jehová se arrepintió de aquel mal. Luego David le dijo, te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. También David se arrepintió, le dijo, no, por favor, o sea, que mejor ya, que ya no siga muriendo más gente, que mejor tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Entonces vemos a David aquí que como un buen pastor le pidió a Dios que el castigo cayera sobre él y sobre su propia casa, pero vemos que también Dios no aceptó la oferta de David. Finalmente vemos en el capítulo 24 del 18 al 21 que David es instruido por parte de Gad para levantar un altar a Jehová en la era de Arauna. Las eras se encontraban en lugares altos para alcanzar cada brisa, ¿no? Entonces, en segundo de Crónicas 3:1 nos cuentan que la era de Arauna estaba en el monte de Moria, la misma colina en donde Abraham ofreció a Isaac. Y esto lo vemos en Génesis 22:2 y la misma serie de colinas también donde Jesús murió en la cruz, Génesis 22:14. Vemos que Arauna le estaba regalando la tierra a David, pero David decidió comprársela y fue ahí donde David ofreció holocaustos y ofrendas de paz para expiar el pecado y para disfrutar de la comunión con Dios. Esto lo vemos también en segundo de Samuel del 24, capítulo 24 del 24 al 25. ¿Sí lo podrás leer, Nadia, por favor? Libro, perdón, del segundo. Segundo de Samuel 24 del 24 al 25. Sí, dice, y el rey dijo a Arauna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó las plagas en Israel. Y bueno, también aquí, gracias Nadia, también aquí Primera de Crónicas 21:26 nos dice que Dios mostró su aceptación del sacrificio de David, consumiéndolo con fuego que cayó del cielo, o sea, Dios consumió ese sacrificio que David hizo, Dios honró el deseo de David de ser recto, de tener comunión con él, respondiéndole con bendición divina del cielo. Y así es siempre, hermanos, cuando los hijos de Dios nos acercamos a Él para tener purificación y comunión, Dios nos bendice. Y bueno, pues este libro terminó, aquí tiene 24 capítulos y yo saqué algunas conclusiones, hermanos. Este libro, nos desafía a negarnos como lo hizo David, a celebrar la caída de su oponente, como lo hizo David en segundo Samuel 1 del 1 al 16. Debemos nosotros esforzarnos en ver lo bueno de los demás, aún de nuestros propios enemigos, así como lo hizo David. En segundo lugar, también debemos de determinar buscar la voluntad de Dios antes de actuar. Esto lo vimos en segundo de Samuel 2:1 y 5:19. Debemos también demostrar integridad en nuestro lugar de trabajo y de rechazar la condescendencia de hablar mal de alguien a sus espaldas. Esto lo vimos en 2 Samuel 3 del 22 al 37. También debemos de imitar la humildad de David y su confianza y obediencia a Dios, así como lo vimos en 2 Samuel 7 del 18 al 29. También debemos ser un modelo de bondad para los que nos rodean, aún por nuestros enemigos, sin esperar ser recompensados. Lo vimos en 2 Samuel 9, del 1 al 11. También debemos de escoger no abusar del poder que Dios nos haya dado en algún puesto en el que estemos a cargo y debemos de servir al Señor fielmente en donde Él nos haya puesto. También debemos confrontar al cristiano que se encuentra en pecado de una manera amorosa, con el propósito de que esa persona se arrepienta y de que sea restaurada. También debemos de tener cuidado de no hacer juicios concernientes a los sentimientos o a los motivos de las otras personas cuando pecan. Y esto lo pudimos ver, cómo Dios confrontó a David por medio de Natán en el capítulo de segunda de Samuel, capítulo 12, del 1 al 14. Y bueno, también debemos ayudar compasivamente a las víctimas de violaciones, de incestos o de ataques sexuales. Debemos de dirigirlas a la sanidad de Cristo.
Y también no debemos de permitir que la conveniencia o la comodidad decidan por nosotros, así como lo hizo David, ¿verdad? Que él no aceptó el regalo de Arauna. Él dijo, no, yo no voy a hacer esto, yo a mi Señor, yo le voy a dar algo que me cueste, no voy a dar algo que me estén regalando, ¿verdad? Entonces no debemos de permitir que la conveniencia o la comodidad decidan por nosotros. Y bueno, por último, siempre que sea posible, debemos de ser agentes de reconciliación. Siempre debemos, Señor, vivir en paz con todos y buscar la paz con todos. Hermanas, pues que este libro, como todos los libros de la palabra de Dios, a mí, la verdad, me apasionan, me confrontan, y la verdad es que pues, yo siempre soy así como muy chillona, pero bueno, que Dios nos ayude a poder ser esas personas como el rey David, hombres y mujeres que seamos conforme al corazón de Dios. No sé qué les pareció, pero a mí este libro también me encantó como todos los libros. Este, algo que quieran comentar ya para terminar. ¿Qué les impacta de este libro? ¿Qué les habló? Bueno, a mí es, pues, el de nuestro Señor, la gran misericordia pues, para perdonar nuestros pecados, para hacernos ver, ¿no? Lo que actuamos mal, porque aquí yo creo que a David, pues, estaba, no sé, creo que estaba muy confiado, o también puede ser que estaba muy atacado, ¿no? Por lo mismo de que, pues, él era el ungido de Jehová. Yo creo que él también se enfrentó a muchísimos más ataques que tal vez que cualquiera de nosotros. Y claro, sí sucumbió ante el pecado, pero eh, pienso que él luchaba a diario contra muchos ataques del enemigo, como dijo, tantos físicos como espirituales. Y sin embargo, pues siempre salió adelante y todo él sabía que con ayuno, con oración y andando conforme al corazón del Señor, él seguiría siendo bendecido. Entonces, pues sí tuvo un error como cualquier persona, pero no dejó su fe, no dejó de creer en el Señor, y como lo vemos, ¿no? Ha sido el gran rey David. O sea, está muy, muy bonita la historia. A mí me encantó, la verdad, me encanta. Sí, la verdad es que un hombre conforme al corazón. Perdón, hermano Sergio, sí. Oye, buenos días, estuvimos escuchándola porque nos vimos en movimiento, pero Sí, hermano, qué buenos bueno. días a todos. Buenos Dos días. cosas que me gustaron ahorita que estoy escuchando, que ya lo sabía, pero me gustó cuando usted mencionó que el estar bajo la cobertura de Dios, pues aún así nuestros enemigos no nos van a poder hacer nada. Siempre buscando la cobertura de Dios, estando buscándolo a Él. Mencionaba usted que a pesar de que podemos pecar y poder estar ahí, pero siempre buscarlo a Él y Él nos va a guardar bajo sus alas. Él va a ser nuestro protector de todo, ¿verdad? Así Y es. otra cosa que aprendí que no le había puesto mucha atención, olvida el nombre de el que se menciona aquí que tenía su cabello largo. Absalón, ¿Me ayuda a Absalón, recordar el nombre? Absalón, hermano. Absalón. Ajá. Eh, había leído este libro y ahorita me impactó como que nuestra vanidad Dios la puede ocupar para hacernos caer, ¿verdad? Como él decía que cuidaba de su cabello y con su cabello, pues así lo ocupó para que se quedara atorado y ahí me venía a la mente cómo la vanidad del hombre puede ser
una herramienta para Dios para hacernos caer y vernos que la vanidad no nos trae nada bueno, Así es. sino que buscar de David, que siempre se hace mención y énfasis en la vida de David, pero estas dos cosas me las quedo. Gracias, hermana, por siempre es una bendición escucharla y Gracias a estarla Dios, poniendo hermano. atención. Ya voy a estar más aquí. Qué bueno, hermano. Nos da mucho gusto verlo. ¿Y usted, hermana Moni, qué le impacta de Gracias. este libro? Que, como dice Nadia, es un libro muy bonito, donde aprende, ¿no? Aprende muchas cosas y se queda a veces impactada de todo lo que pasó David, ¿no? Y cómo un pecado que él hizo, pues lo trascendió a toda su vida, a su familia, y cómo al último termina haciendo un holocausto a Jehová, ¿no? Ahí vemos su soberanía de Dios, la misericordia que Dios tuvo con él, porque aún siendo él, David, el rey David, que Dios lo puso ahí, cómo todavía Dios tuvo misericordia a causa de todos los pecados que él venía haciendo, ¿no? Sí, 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 o sea, no hubo paz, pero aún él confiaba en Dios, o sea, él confiaba en la misericordia de Dios, o sea, todavía al final, cuando hizo el conteo de todas las demás, personas, cuando hizo el censo, él no podía hacer el censo porque todas las personas, porque Israel no le pertenecía a él, le pertenecía a Dios. Y todas las personas que le pertenecemos a Dios, pues bueno, en este caso ellos tenían que hacer un sacrificio. Entonces, bueno, al final vemos que el rey David hace ese sacrificio, ¿verdad? Pero él quería, en ese momento, el pecado que él tuvo fue que él quería sentirse ese orgulloso de todo lo que él ya había hecho, ¿no? Pero eh, todo lo que él había hecho había sido por la gracia y la misericordia de Dios. Las victorias que había tenido habían sido porque Dios los sacó adelante, porque Dios fue el que les dio esas victorias. Entonces, pero aún ahí vemos cómo él reconoce su pecado y entonces levanta y hace holocausto al Señor para que Dios perdonara todo eso, ¿verdad? Por eso es que vemos que David es un hombre conforme al corazón de Dios. Y bueno, pues estudien en su casa más a detalle, hermanos. Esto que estamos haciendo aquí, la participación cuenta mucho. Ahorita no hemos estado haciendo exámenes, entonces para mí es muy importante su asistencia y su participación, porque de esa manera también yo estoy calificando. Y pues sí me gustaría que también a detalle ustedes se metan a estudiarlo. A lo mejor una sola hora y media, hora, 45 minutos no es suficiente para ver todo el libro. Dios les va a seguir hablando. Estoy segura que al momento que ustedes estudien ya de manera personal sus resúmenes, que se los estoy mandando, a mí me gusta que estén aquí porque aquí yo lo amplío. Lo que yo les mando nada más son los resúmenes, pero aquí lo podemos ampliar. Por eso me gusta que estén. Pues lástima que no ha estado el hermano Guillermo, Yes, pues también se ha estado perdiendo, pero bueno, esperemos también que ellos lo hagan en su casa y que Dios también les hable. Y pues vamos a terminar con una oración. No sé quién de ustedes quiera hacer la oración para despedirnos. Fíjese, hermana, que algo también que me quedó es cómo Jehová le dice, ¿no? Que 3 cosas quieres que haga, o sea, todavía le da esa oportunidad que él decida, ¿no? Sí, ¿Qué, como qué castigo quieres, ¿no? Para ti. sí, O sea, eso también me queda, ¿no, hermana? Cómo Dios sí. todavía nos da a escoger, Y ¿no? también la sabiduría de David, porque David dice, bueno, yo no me Ajá, voy a exponer a aquellos, prefiero la sí, misericordia de Dios y escogió la última, ¿no? La misericordia de Dios, ajá. que caiga esto. Yo sé que el Señor va a tener misericordia. Y cómo David confiaba, hermanos, en la misericordia de Dios, porque lo que él había cometido, tanto el adulterio como el asesinato, eran pecados de muerte. Y cómo Dios le preservó la vida, ¿no? Le dijo, ok, no vas a morir, pero sí va a haber espadas en tu casa, no vas a tener paz. Pero como David fue un hombre que pese a todas sus circunstancias, él confiaba en la palabra de Dios, él confiaba en su misericordia, él confiaba en su amor. Y así debemos de ser nosotras, hermanas, a pesar de toda circunstancia, debemos de creer. Ahorita estamos viviendo tiempos difíciles, pero nosotros debemos de mantener nuestra mirada en Dios. O sea, nosotros debemos de confiar en su misericordia, en su provisión, en su fidelidad, porque Él no cambia. Entonces,
La verdad a mí me impacta Amén. mucho la vida de David, me anima, me desafía a ser una mujer conforme al corazón de Dios. Pues que Dios nos ayude, hermanas. No sé Sí, quién amén. quiera dar gracias ahorita para terminar. A ver, el hombre de aquí va a dar gracias. Caramba. Gracias, hermana, por el honor. No puede, está en su trabajo, ¿verdad? No, sí voy. Ya voy, Ah, ya ok. voy. Ah, ok, sí. Vamos a dar gracias. Padre bendito, Señor, te damos gracias hasta ahora, Señor, porque tú eres bueno con nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, por la vida de mi hermana Judith, que sin duda tú has dispuesto en su corazón el poder. Yo creo que se trabó, hermano. Todo esto te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús, que es sobre todo nombre, Señor. Amén. Amén, amén. Gracias a Dios. Bueno, pues hermanas, gracias a Dios por su palabra en nuestras vidas. Pues nos Amén. vemos dentro de 15 días. Estudien, por favor, estudien porque yo sé que Dios les va a hablar. Les amo mucho, que Dios les Amén. bendiga. Cuídense mucho. Gracias, hermana. Dios les bendiga. Dios les Igualmente, bendiga. Dios hermana. les bendiga. Gracias, hermana Judith. Hasta luego. Gracias a ustedes. Gracias. Bye, bye. Bye. Mamá.